Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿no? Te habla tu hermana en Cristo, Ruth Quiñones. Me siento muy contenta de estar en este tiempo maravilloso que es sembrando vidas a través de la palabra. Y hoy tendremos un invitado muy especial, ¿no? Desde la República Dominicana, que es el evangelista Vladimir Brasván, ¿no? Entonces me siento muy contenta y de tenerlo en nuestro programa con el tema evangelismo de poder, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a conectarnos, vamos a tener ese tiempo con él. Es un hombre muy buscador de la palabra que ha viajado a Perú y ha sido de mucha bendición para sus vidas, ¿no? Entonces, vamos a tener al pastor Vladimir Brazovan, ¿no? Pastor, bienvenido desde Ecuador, ¿no? Para República y el mundo. Amén. Dios le bendiga, Pastora Ruth Quiñones, a todas las personas de allá, de la iglesia Huerto de los Olivos en Guayaquil. Aquí nosotros desde Santo Domingo, República Dominicana, dándole gracias a Dios por esta invitación, por la oportunidad que nos permiten de una vez más compartir con ustedes y con toda la gente linda de Sudamérica, Perú, Colombia, Estados Unidos también, donde nos están viendo, y demás países que en este momento están conectados viendo esta transmisión. Así que bendiciones y gracias por la invitación. Amén. Pastor, me siento muy contenta de verlo, aunque sea por este medio, ¿no? Pero tenemos un temazo. Pero vamos a hablar un poquito de su vida, pastor. Vamos a hablar un poquito de su vida. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿No? Y es de mucha bendición, ¿no? Saber muy bien de que usted está full trabajando en las cosas del Señor. Así es, estamos aquí en República Dominicana ahora mismo en el presente y estamos bajo la cobertura del apóstol Legal Prestor, la iglesia Atmósfera de Gloria y Poder aquí en Santo Domingo, y nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos de estar acá con la familia. Como usted había dicho, nosotros ya habíamos ido a Perú, fuimos allá a Ecuador, compartimos con ustedes, y nada, y estamos en el ministerio trabajándole al Señor y sabemos que hace muchas personas que también nos están viendo que Dios le ha dado una palabra, Dios le ha dicho te voy a usar, te voy a llevar a las naciones. Créale a Dios porque Dios es un Dios fiel. A Dios no le importa la situación en la que tú estés. Dice la palabra que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Dice que él tenía 70 años ya, y Abraham fue aumentando su edad y fue envejeciendo. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ya cuando no tenía fuerza, dice que Dios le cumplió esa palabra, que era que le iba a dar un hijo. Entonces a veces Dios te da una palabra y vienen los procesos, vienen las situaciones y tú no sabes cómo Dios va a hacer eso que él dijo. Lo importante es que tú creas, lo importante es que te mantenga creyendo esa palabra, porque lo que Dios dice lo cumple, gloria al Señor. Entonces, esa gente linda que nos está viendo, que Dios le ha dado una palabra de ensanchamiento, una palabra de que van a ser canales de bendición, oiga, siga creyendo, siga orando, siga ayunando, gloria al Señor, no se desanime, no se desaliente, siga adelante, porque hay momentos establecido de parte de Dios para Dios cumplir esa palabra. Así que aquí estamos en el ministerio hablando la palabra, predicando la palabra del Señor, en la adoración, y nosotros estamos acá envueltos en las cosas de Dios. A eso fue que Dios nos llamó y ese es nuestra pasión, estar siempre haciendo lo de Dios. Amén. Amén, pero en las partes de las redes sociales lo he visto mucho que le gusta mucho cantar, pastor, le gusta mucho alabar a Dios, ¿no? Y ese Ya. es como que es como otro tiempo, ¿no? A pesar de que usted da la palabra, también le gusta como adorar mucho a Dios. Y lo máximo es adorar al Señor, lo máximo es servirle a Dios, ¿no?
Y Dios hace tantas cosas por nosotros. Y uno tiene como un cambio, una transformación, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que la adoración es la manifestación de un corazón agradecido. Nadie puede adorar si primero no agradece lo que Dios ha hecho por esa persona. Por eso Jesús decía que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta mujer que fue y enjugó su pie con el perfume, dice que ya no le importó lo que le pudieran decir de ella. Ella estaba agradecida. Ella estaba agradecida por lo que el Señor había hecho con ella. Entonces, pues ahora mismo estamos en la adoración, estamos en la alabanza. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre me ha gustado la adoración desde que me convertí al Señor. Esa ha sido una de mis pasiones. Tengo dos pasiones, la palabra, la predicación de la palabra, y la adoración es otra pasión. Entonces, cuando yo adoro, lo que estoy haciendo es manifestando el agradecimiento a Dios, porque yo sé que solo su gracia me ha sostenido. Y yo sé que hay mucha gente que me está viendo que sabe que si hoy está de pie es porque la gracia de Dios lo ha sostenido. No ha sido por la ayuda del hombre, no ha sido por el brazo de carne, ha sido por el brazo poderoso de Dios. Es cierto de que Dios mueve, de que Dios utiliza personas, pero siempre tenemos que saber que quien mueve esa persona es Dios. A él se merece la gloria, Él se merece la alabanza, Él se merece la adoración de tu corazón, Él se merece toda la pleitesía. Y claro, cuando nosotros agradecemos a Dios, también vamos a agradecer a las personas que se dejaron usar de Dios para hacer de bendición para nuestra vida. Porque un corazón agradecido no solo mira hacia arriba, un corazón agradecido mira hacia los lados, mira hacia el frente y mira hacia atrás, mira hacia atrás para ver aquellas personas que estuvieron con ella en su pasado, miran hacia los lados para ver a aquellas personas que están con ellos en el presente y miran hacia adelante porque saben que Dios va a seguir habilitando personas para seguir ayudándolo. Lamentablemente estamos en una generación donde hay personas que se olvidan de mirar hacia atrás, que ya no recuerdan quién le dio la mano, quién le dio un plato de comida, quién le dio un vaso de agua, quién fue su pañuelo en momentos de lágrimas. Dice la palabra de Dios que nadie es movido a misericordia si Dios no lo mueve. Eso es cierto, pero escúcheme algo, pastor, y es algo que yo he meditado, y es que nadie es movido a misericordia si Dios no lo mueve, pero no todo el mundo se deja mover de Dios. ¿Entiendes? Entonces, si alguien se movió para hacer de bendición para ti, fue porque esa persona tenía un corazón dispuesto y eso se agradece. Entonces, Dios quiere levantar una generación agradecida. ¿Me entiendes? Porque cuando tú eres una persona agradecida, ya eso te garantiza de que tú eres un adorador genuino. Amén, amén. Y lo importante es que no solamente lo hace usted, pastor, lo hace también su esposa. ¿Por qué? Porque también es algo familiar, ¿no? Me imagino que usted se ha de sentir muy contento de tener un núcleo familiar trabajando dentro de la iglesia, ¿no? Y le mandamos un saludo al pastor Edgar Preston, ¿no? Un abrazo muy fuerte, ¿no? A su congregación, ¿no? Sabiendo muy bien que Dios trabaja mucho y bendice a quien bendice también a otros, ¿no? Pastor, y tenemos un tema espectacular. Tenemos un tema súper, súper espectacular que será puesto para todas las personas que nos están viendo. Pueden ustedes, se están conectando, a compartir para esta palabra que va a ser de mucha bendición para su vida, y puede que una de las personas que tengan ustedes amigos o alguien necesite una palabra, puedan ustedes darle este compartir para que puedan escuchar la palabra de Dios, ¿no? Porque igual nosotros estamos aquí solamente somos para servir, somos un instrumento más para Dios. Pastor, tenemos evangelismo de poder, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir, pastor, con este tema grande? Amén. Evangelismo de poder. El año 2020 fue profetizado como el año de la evangelización. A inicio del año 2020, en enero, recuerdo que esa era la palabra que
que se estaba anunciando. Esa era la palabra que estaba en la atmósfera. Sin embargo, aparentemente fue todo lo contrario. Vino una pandemia mundial, donde vino una cuarentena en todas las naciones. Todas las iglesias cerraron, todo fue cerrado. Entonces, entre comillas, aparentemente no hubo una evangelización. Sin embargo, cuando Dios tiene un fin, un propósito, Dios utiliza estrategia. Y yo creo que la pandemia fue una oportunidad que Dios utilizó para evangelizar el mundo. ¿Por qué? Porque a través de las redes es donde más se ha predicado, donde más se ha diseminado la palabra del Señor. Y yo creo que todo lo que ha pasado también ha sensibilizado el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que la gente entienda de que Cristo está a la puerta. Y yo creo que el año 2021, el año 2022 será un año de cosecha, porque el año 2020 fue un año de siembra. Hay gente que no entienden que primero hay que sembrar y luego viene la cosecha. Entonces, lo que se sembró en el año 2020, esa palabra que se sembró este año 2021, 2022 en adelante, será un año de cosecha, un año donde vamos a poder ver, gloria al Señor, mucha gente viniendo a la iglesia con necesidad, con hambre de Dios. Entonces, cuando hablamos de evangelismo de poder, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el evangelismo de poder nos habla a nosotros de un evangelio que tiene que ver con algo que no solo tiene que se habla, o sea, no es únicamente predicar una palabra, no es simplemente tener una capacidad intelectual de hablar un mensaje que se oiga bonito. Cuando hablamos de un evangelismo poder, estamos hablando de evidencia, estamos hablando de manifestación. La palabra dice que Jesús le dijo a los discípulos, y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús le está diciendo, no solo ustedes van a predicar la palabra, sino que la palabra que ustedes van a predicar será una palabra de poder, de autoridad y de manifestación. Entonces, yo quiero leer la palabra del Señor en esta noche, en el libro de Lucas, capítulo 5. Dice en el capítulo 5, verso 4, dice lo siguiente. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a la multitud, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la palabra, y habiendo encerrado gran cantidad de peces, y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y mira lo que dice el verso 10. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo quiero que la gente que nos está viendo repita esta palabra en su casa. Desde ahora serás pescador de hombres. Gloria al Señor. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús empieza su ministerio. Y dice la palabra del Señor que cuando empieza su ministerio, él empieza a predicar en una ciudad llamada Capernaum. Y dice que aquí él empieza a hablar la palabra, pero dice que él llega a un lugar donde estaba el lago de Genezaret. Y aquí él tiene un encuentro con Pedro, Simón, que era su nombre antiguo. Y dice la palabra del Señor que tiene también un encuentro con varios de sus discípulos, con 4 de sus discípulos. Y aquí él los llama. Aquí él por primera vez, ellos ven a Jesús cara a cara. Dice la palabra del Señor que cuando ellos tienen ese encuentro con Jesús, fue un día en la mañana, un día bien tempranito, ellos estaban remendando sus redes, porque habían pasado toda la noche, pero no habían podido pescar nada. Yo quiero que tú entiendas que estos hombres que estamos hablando eran pescadores expertos, eran personas que sabían el horario, sabían la estrategia, tenían la habilidad, la experiencia para pescar. De hecho, ellos vivían de eso, eran empresarios de la pesca. Sin embargo, habían pasado toda la noche y no habían podido pescar nada. Se sentían desalentados, se sentían
imagínense, frustrados, se sentían sin fuerza, sin ánimo, toda una noche perdida. Imagínense cuando una persona pasa una noche entera sin dormir, se levanta con sueño. Sin embargo, estas personas no solo tenían sueño, sino que estaban cansadas. Y no solo cansados, sino que estaban desanimados. Porque si por lo menos ellos hubiesen podido tener un resultado de ese esfuerzo que ellos habían tenido toda la noche, ellos hubiesen estado con una satisfacción de haber trabajado toda la noche, pero se sentían mal porque se habían esforzado toda una noche y no habían podido pescar nada. Hay mucha gente que está viviendo eso, hay mucha gente que se está esforzando, que está haciendo de todo, quizá en el área donde son expertos, pero tienen fracasos y fracasos. No pueden verdaderamente tener éxito. ¿Por qué? Porque algo le está faltando y es que necesitan un encuentro con Jesús. Ellos no habían podido conocer a Jesús. Ellos no tenían verdaderamente la estrategia del cielo. Es posible de que hay personas en sus iglesias y esta palabra yo creo que va para pastores que nos están viendo. Esta palabra va para evangelistas, para profetas, para personas que están esforzándose quizá para que su iglesia crezca, se esfuerzan, hacen conciertos, hacen un sinnúmero de cosas, pero como que la iglesia no crece, pastora. Es como que hay un tope, es como que hay algo que impide que esa iglesia pueda crecer. Entonces, esto a veces hace que uno se sienta desanimado. Es más, pastora, yo creo que hay pastores que están dudando de su llamado. Hay pastores que dicen, verdaderamente yo creo que Dios no me llamó, porque yo he hecho de todo y mi iglesia no crece. Yo creo que esos pastores necesitan conocer el evangelio de poder, porque cuando nosotros conocemos el evangelismo de poder trae un rompimiento en el mundo espiritual. El evangelismo de poder trae verdaderamente un resultado. Gloria al Señor. Y de eso queremos hablar en esta hora. Yo quiero hablar de 4 estrategias que te van a servir para tú verdaderamente tener un resultado en Dios. Y esas 4 estrategias están encerradas en un evangelismo de poder. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que Pedro estaba en su asignación que él tenía como pescador, pero era una asignación secular, porque esa era la asignación de él, en lo secular, pescar. Hay personas que tienen diferentes asignaciones, hay gente que son abogados, que son empresarios, que son, no sé cuál asignación tú tienes, pero la de Pedro era la pesca. Sin embargo, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, dice la palabra del Señor, que Jesús le dice, boguen mar adentro. Lo primero que Jesús le dice es, boga mar adentro, dando a entender, vuelve otra vez al terreno donde tú fracasaste. Vuelve al lugar donde tú te esforzaste, pero no pudiste conseguir nada. Gloria al Señor. Y esto es muy interesante, pastora. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios te va a decir que te devuelva donde tú fracasaste, donde tú caíste. La diferencia es que ahora tú no vas solo. Ahora el maestro va contigo en la barca. Gloria al Señor. Ahora hay una dirección. Ahora hay una guianza de parte de Dios. Cuando tú eres dirigido, cuando tú eres guiado por Jesús, te aseguro que hay un resultado que vas a poder obtener, porque el Señor no falla. Él no pierde una batalla. Gloria al Señor. Lo primero que Jesús le dice, boga mar adentro, pero también bogar a mar adentro significa cuando nosotros nos adentramos a la presencia de Dios, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios de manera más profunda, cuando empezamos a ayunar más, cuando empezamos a orar más, cuando empezamos a tener intimidad con Dios. Eso es bogar mar adentro. A veces hay gente que está en la orilla, va a la iglesia un día a la semana, ora 5 minutos, lee un verso bíblico al mes, pero cuando Dios te dice boga mar adentro, lo que Él se está diciendo es, cómete el rollo, métete en ayuno, empieza a buscar mi presencia porque te estoy preparando para algo poderoso. Nadie podrá manifestar un evangelismo de poder en un evangelio gloria al Señor, así como light, tranquilo, sencillo, acomodado. Tienes que salir de tu lugar de gloria al Señor, de confort. Tienes que salir de tu lugar de confort, moverte de ahí, expandirte, incomodarte y empezar a buscar, gloria al Señor, la intimidad del Señor. Jeremías 33 te dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
pero es cuando tú empiezas a intimar, es cuando tú empiezas a buscar. Entonces el Señor le dice, echen la red a la mano derecha. Pedro le dice, Señor, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos podido pescar nada, pero en tu palabra echaré la red. Gloria al Señor. Y dice la palabra que echaron la red y dice que cuando la subieron, dice que la red se rompía de tantos peces que habían pescado en ese momento. Ahora, para empezar y para entrar en el centro de la palabra, dice la palabra del Señor que Simón se llenó de temor a causa de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que lo que había sucedido con él no era por su esfuerzo, ni por su habilidad, ni por su estrategia, sino por una palabra que él había recibido. Él sabía que lo que estaba sucediendo con él era algo sobrenatural. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer que lo que tenemos y que lo que hemos logrado ha sido porque el Señor ha estado con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, dice que Jesús le responde y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Diga conmigo, pescador de hombre. Pescador de hombre. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos pescador de hombre. Él era una persona hábil pescando, pero la asignación espiritual del reino de Dios que Dios tenía para Pedro era que él fuera un pescador de hombre. La palabra dice que Jesús le dice, te voy a hacer un pescador de hombre. Él lo deja todo, empieza a seguir a Jesús. Conocemos la historia. Pedro empieza a ver las manifestaciones del maestro, ve ciegos siendo sanado, ves paralítico siendo levantado. Pedro dice que vio a Jesús cuando se transfiguró en el monte y Pedro le dice, Señor, déjame hacer una enramada para ti, para Elías, para Moisés y para nosotros, porque esto está bueno. Él pudo experimentar la gloria de Dios. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Pedro en una ocasión le dijo al Señor, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás 3 veces. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice la palabra del Señor que Pedro se negó, pero aún así Jesús le dice, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice la palabra del Señor que luego cuando Jesús es arrestado por los romanos, por los fariseos, por los sacerdotes, dice la palabra del Señor que todos se van, todos dejan a Jesús, llevan a Jesús al juicio. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote y dice la palabra de Dios que cuando cantó el gallo ya Pedro lo había negado 3 veces. Dice la palabra que cuando Pedro oyó el canto del gallo, se acordó de la palabra que el maestro le había dicho. Y dice la palabra de Dios que se llenó de dolor, de tristeza por haberle fallado a su maestro. Ahora, antes de seguir, quiero aclarar algo. Y es que a veces cuando hablamos del gallo, pensamos que la palabra está hablando de un gallo literal, de un ave. Pero cuando la palabra habla de un gallo, no está hablando de eso, sino que allá en Israel había un oficial que se encargaba de tocar el shofar en la madrugada. Y cuando él tocaba el shofar en la madrugada, él estaba dando inicio a las actividades del templo. Y a este oficial se le denominaba el gallo. Entonces, cuando él se levantaba en la madrugada, a eso de las 3, 4 de la mañana, él tocaba el shofar, dando a entender que ya todas las actividades del templo se iniciaban, los sacrificios y todo lo que los sacerdotes hacían en el templo. O sea que cuando está hablando de gallo, no está hablando de un ave, no está hablando del gallo de la casa al que se le echa maíz, sino de una persona física que tocaba el shofar. Ahora, los darle al maestro. Y hay personas, amén. La palabra dice, sí, la palabra dice que él empezó a llorar por lo que había hecho. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que luego de eso, Pedro se fue llorando y sabemos que lo que pasó luego, a Jesús lo crucificaron, pero dice que al tercer día Jesús se levantó. Y cuando Jesús se levantó, dice la palabra de Dios que él se le apareció a los discípulos durante 40 días, presentándosele a los discípulos. Y en una de esas apariciones dice la palabra que Jesús se le manifestó otra vez a Pedro y a los discípulos que estaban pescando. ¿Y qué podemos ver aquí? Que Pedro, gloria al Señor,
cuando conoció a Jesús, estaba pescando, pero ahora vemos a Pedro otra vez en la pesca, de modo tal que Pedro volvió a hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque Pedro sentía que ya ese llamado que él tenía, ese ministerio, ese propósito se había terminado cuando él le falló al Señor. Y hay gente que le han fallado a Dios, hay gente que han cometido errores y el diablo le ha ministrado y le ha dicho, ya tú no te vas a levantar, ya Dios no va a hacer contigo nada, vuelve otra vez a hacer lo que tú hacías, vuelve otra vez a vender pastelitos, no sé, vuelve otra vez a la pesca, porque ya tú le fallaste a Dios, ya Dios no te va a perdonar, ya para ti no hay esperanza. Y dice la palabra que Pedro se volvió a poner la ropa del pescador. Gloria al Señor. Se quitó el manto del discípulo y se puso el manto del pescador. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba en la orilla, dice que lo llamó y le dijo, echen la red a la derecha. Oiga, es interesante porque cuando Pedro volvió a hacer lo que hacía, ¿qué pasó? Volvió a fracasar. Entonces no podemos manifestar un evangelismo de poder haciendo lo que hacíamos antes. Tiene que haber un cambio y ese cambio tiene que ver con una intimidad y con una búsqueda del poder de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ese día Pedro fue restaurado. ¿Por qué? Porque Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Y Pedro le respondía y le decía, Señor, tú sabes que te amo. O sea que aquí podemos ver que Jesús lo restauró. Ahora, ¿qué sucedió luego? ¿Por qué yo cuento todo esto? ¿Por qué? Porque luego que Jesús ascendió al cielo, Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. La palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y en armonía y estaban orando. Dice que duraron aproximadamente 10 días en oración, en unanimidad, clamando y orando por la palabra y la promesa que Jesús le había dado. Y dice la palabra que ese día, eso de las 9 de la mañana, el Espíritu Santo vino como viento recio y sopló. Y todos empezaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra que Pedro, aquel discípulo que había negado al Señor, aquel discípulo que era como ambivalente, como que no tenía una firmeza en su carácter, ahora se puso en pie y predicó un mensaje y aproximadamente 5,000 personas recibieron a Jesús ese día. ¿Sabe por qué? Porque ahora Pedro no estaba predicando con sus habilidades, no estaba predicando con su ciencia, con su sabiduría humana. Ahora estaba predicando con el poder del Espíritu Santo. Y un evangelismo de poder, gloria al Señor, solamente se puede manifestar a través de un hombre y una mujer que sean llenos del Espíritu Santo. El único que puede traer un avivamiento a las iglesias y a este mundo es el Espíritu Santo. Dice la palabra que donde quiera que los discípulos predicaban, pastora, eso era tremendo, milagros, sanidades, prodigios, los enfermos eran sanados, los demonios salían de los cuerpos. Oh, gloria al Señor, había una manifestación y la gente podía darse cuenta que este evangelio era un evangelio diferente, que este evangelio era un evangelio de poder, porque anteriormente le habían predicado a las personas, le habían hablado quizás un mensaje, pero no había producido un cambio, no había liberación, no había sanidad. ¿De qué le vale a una persona escuchar un buen mensaje si está oprimido con una depresión y no hay un poder y una autoridad que deshabilite esa depresión que está oprimiendo a esa persona? Se necesita verdaderamente el poder del Espíritu Santo para que un paralítico se levante. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que la gente sea convencida de que verdaderamente necesitan a Jesús. Pastora, yo le quiero hacer una pregunta. Gloria al Señor. ¿Usted no le ha predicado a alguien que usted ve la necesidad en esa persona y usted le predica y usted ve que hasta se le salen las lágrimas de los ojos y usted dice, wow, esa persona hoy va a recibir a Jesús? Sin embargo, pastora, cuando usted le hace el llamado, dicen que no. Se ha tocado. Se ha pasado. ¿Le ha tocado? Sí, se ha pasado. ¿Sabe por qué, pastora? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que verdaderamente reconocen que necesitan a Jesús, pero hay algo que ata su alma y solo el Espíritu Santo puede romper eso. Amén. Amén. Eso no se rompe, pastora, con un mensaje bien elaborado. Eso no se rompe con una filosofía, con la última revelación del año. Eso lo único que lo puede romper es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que Pedro predicaba
Gloria a Dios. Siento a Dios en esta hora. Mi alma adora su gloria. Aleluya. Y yo siento que hay gente que van a ser transicionada en esta hora. Dice la palabra que mientras Pedro predicaba, dice que la gente se compungía de corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo convencía. Gloria al Señor. Y mientras lo convencía, dice que la gente le dijeron a Pedro, dime qué tenemos que hacer para recibir a ese Jesús que tú no estás predicando. Oh, gloria al Señor. No es igual, amada pastora, predicar un mensaje sin el poder de Dios que predicar un mensaje con el poder de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Por eso es que el Señor quiere prácticamente hombres y mujeres comprometidos para el llamado que Dios ha hecho en cada una de las personas. Pero a veces hemos dejado, como dice la palabra, el primer amor. Nos hemos como involucrado solamente en lo superficial, pero no nos hemos ido mucho más allá de lo que dice la palabra, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Tenemos que comprometernos. ¿Por qué? Porque eso lo dice la palabra. Así es, pastora. Recuérdese que en una ocasión Jesús fue a la sinagoga y cuando fue a la sinagoga, después de haber sido bautizado, dice que se manifestó un demonio, un hombre que había en la sinagoga y dice la palabra de Dios que ese día fue libre. Ahora, yo le pregunto a la gente que me está viendo, ¿acaso usted cree que Jesús no iba todos los Shabbat a la sinagoga? Jesús iba todos los Shabbat a la sinagoga. Él era judío. Él iba todos los sábados, él iba a la sinagoga a escuchar la palabra. Pero, ¿qué pasó? Que en esta ocasión Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y al él ir lleno del Espíritu Santo, todo lo que había ahí que no era de Dios tuvo que manifestarse. Entonces, cuando un hombre de Dios está lleno del poder de Dios y predica la palabra en una iglesia, verdaderamente tiene que suceder algo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pastora, yo quiero en esta hora hablarle de 4 herramientas y con esto voy a finalizar. 4 herramientas que el Señor me dio para nosotros poder usarla a nivel ministerial en las iglesias. Y yo quiero que los pastores que me estén escuchando pueden tomar nota, pueden, gloria al Señor, anotar esta estrategia porque es una estrategia de evangelismo. Es una estrategia para utilizarla a nivel local en las iglesias. Gloria al Señor, y que yo sé que va a ser de mucha bendición. La palabra dice que Jesús le dice a Pedro, verdaderamente te haré un pescador de hombres. Ahora yo quiero hablarte de 4 herramientas, de 4 maneras como los pescadores en el antiguo Oriente, en Israel, pescaban. Y a través de estas 4 herramientas hay 4 principios o enseñanzas que Dios nos quiere dar para que nosotros podamos tener un evangelismo más efectivo. La primera herramienta, primero quiero hablarte de las 4 maneras en que un pescador pescaba. La primera característica o la primera manera de pescar es pescar con caña. Diga conmigo, pesca con caña. Pesca con caña. Ya, la pesca con caña, no sé si usted ha visto, es como una vara de caña larga. Ajá. Exacto, y que se ponía un hilo de nylon con un anzuelo. Ajá. Ya, se echaba el anzuelo al agua y usted con ese anzuelo, pues, usted traía un pez, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos entender es que con esta herramienta, usted no puede pescar 2, ni 3, ni 4, ni 5 peces a la vez. Solo puede pescar uno. Amén. Uno solo. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Esta herramienta de atrapar un pez nos habla a nosotros de un evangelismo personal. Es cuando nosotros, por ejemplo, vamos en el autobús y cuando nosotros hay una persona al lado y le decimos, mira, Cristo te ama, Dios quiere, tiene un propósito contigo, y empezamos a predicarle a la persona de manera individual. Eso es tirando la caña, eso es tirando el anzuelo. Y a través de este anzuelo nosotros podemos traer una alma. A veces nosotros estamos en la universidad y no le predicamos a nadie. No le predicamos al amigo, al vecino, al compañero, al que va al lado de nosotros en el vehículo, en el carro. Cualquier persona en el mercado, en el supermercado que se te pase al lado, tú puedes tirar la caña, tú puedes tirar el anzuelo. El anzuelo, pastora, el anzuelo, usted sabe que era como un ganchito y se le ponía como una carnada. Así es, una carnada, un pedacito de pez o algo, cualquier cosa.
Ya, esa carnada representa la palabra de Dios. Aleluya. Pero también puede representar un don profético que tú tengas. Por ejemplo, hay gente que está pasando por una situación difícil. Si tú tienes la intimidad con Dios y tienes el don profético habilitado y Dios te puede utilizar y decirle, mira, el Señor te dice en ese problema que tú tienes, en X y X situación, hablándole con lujo de detalle, que esa persona sabe que a ti nadie te dijo nada, sino que quien te está revelando es Dios, esa persona queda impactada porque sabe, wow, Dios me está hablando. Amén. Amén. Entonces, esa es la carnada que nosotros podemos utilizar. Eso me habla a mí del evangelismo personal. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice a Pedro en una ocasión, dice que había que pagar el impuesto. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ve al mar, tira el anzuelo y cuando tú pesques un pez, dentro del pez vas a encontrar un estatero. Con ese estatero tú vas a pagar el impuesto por mí y por ti. Dice la palabra de Dios que Pedro, obedeciendo a la palabra del Señor, fue y tiró el anzuelo. Yo me imagino, Pedro, Pedro hubiese podido decir, Señor, pero ¿cómo es que tú me mandas a mí a pescar un pez cuando nosotros tenemos que pagar una cantidad grandísima de dinero, tenemos que pagar los impuestos y como un pez no me va a dar a mí para yo pagar todos los compromisos que yo tengo que pagar? Pero él fue obediente, tiró el anzuelo y dentro del pez estaba lo que él necesitaba. Esto es tremendo, pastora. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque las iglesias pagan luz, las iglesias pagan teléfono, las iglesias pagan internet, las iglesias tienen que comprar jabón, tienen que comprar detergente, tienen que comprar papel de baño, tienen que tener recursos para hacer obras sociales. Entonces, cuando tú tiras la carnada, hay personas que vienen a la iglesia con una necesidad, con una situación, pero dentro de ello también hay un agradecimiento tan grande por Dios que con su diezmo y con su ofrenda pueden sostener la obra y la visión de la casa. Santo. Santo. Amén. Esa es la primera herramienta. Estas 4 herramientas el Señor me la dio estando yo en Perú. Y cuando Dios me la dio, fue así como que, wow, yo me asombré porque verdaderamente a través de las cosas que el Señor nos enseña podemos encontrar herramientas o estrategias o formas de cómo nosotros podemos hacer las cosas y tener resultados. Ahora, vamos a seguir aquí. La segunda manera de pesca es la pesca con arpón. Diga conmigo, pesca con arpón. Pesca con halcón. Ya, la pesca con arpón, no sé si usted ha visto, hay uno como una base como de una pistola, pero grande, que tiene como una flecha, ya, que los pescadores utilizan, y cuando ellos ven a un pez, ellos le lanzan esa flecha que tiene una velocidad bien fuerte y traspasan al pez y lo alan y lo toman y ahí está pescado. Pero hay algo, y es, mire qué interesante pasa con estos pescadores cuando están pescando con el arpón, y es que los pescadores experimentados, ellos salían en la noche. Por eso Pedro y los pescadores habían pescado de noche. ¿Por qué? Porque la noche era gloria al Señor, era un tiempo estratégico para ellos poder pescar. Ahora, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos ponían una luz bien fuerte en la popa de la barca, o sea, en la parte delantera, y los peces atraídos por la luz subían a la superficie y cuando subían le daban con el arpón. Amén. Amén. Ya. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? La luz, dice la palabra que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. ¿Verdad? La luz Amén. nos habla a nosotros de Cristo, de que para nosotros poder ir a pescar tenemos que tener al Señor brillando en nuestra vida. Es lo primero. Ahora, también dice la palabra de Dios que dice que Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo. Dice que nosotros hemos sido llamados a ser la luz. Cuando nosotros vivimos una vida de integridad delante de la presencia de Dios, nosotros somos luz en el barrio donde vivimos. Nosotros somos luz en la ciudad donde estamos y la gente dice, wow, pero verdaderamente ese hombre o esa mujer es cristiana o es cristiano porque yo veo en él una actitud diferente. Eres luz en el lugar donde tú estás. ¿Y qué pasa, pastora? Que Jesús decía que la luz no se puede poner debajo de la mesa, sino que tiene que ponerse encima de la mesa. ¿Para qué?
para que alumbre a los que están en la casa. Amén. Entonces, hay personas, pastora, que tienen talento, que tienen dones, que tienen ministerio poderoso, pero lo tienen escondido, pastora. Están tapados, escondidos. Exacto. Están escondidos. ¿Por qué? Porque tienen temor. Gloria al Señor. Tú tienes que usar lo que Dios te ha dado. Tú tienes que, si Dios te ha dado el talento de la palabra, predica. Si Dios te ha dado el talento de la alabanza, adora. Si Dios te ha dado el talento de la danza, danza, pero haz algo que haga ver que Jesús brilla en ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. También la luz, pastora, nos habla a nosotros de influencia. Fíjese que cuando los peces que se pescan con arpón no son peces cualquiera, son peces grandes y de cierta categoría. Y cuando hablamos de ese tipo de peces, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de abogados, estamos hablando de jueces, estamos hablando de políticos, estamos hablando de gente de eminencia, que para ellos poder congregarse en un lugar, ellos siempre se congregan en un lugar donde haya influencia. Nosotros, la Iglesia de Cristo, hemos sido llamados para ser influyentes en el lugar donde estamos. Hemos sido llamados para ser influyentes y para tener autoridad y dominio. Y, oiga, también la iglesia tiene que tener esa fuerza de poder opinar y de que si en el gobierno o en el Senado o en el Congreso quieren aprobar leyes que van en contra de los principios divinos, que la iglesia tenga la fuerza, la influencia para decir no, y ellos tengan que verdaderamente entender que somos mayoría y que no pueden hacer lo que quieren. Amén. Amén. Pero ¿cómo se logra eso? Con el crecimiento. Se logra con nosotros exponer lo que Dios nos ha dado. Entonces, ahora vamos a hablar de la siguiente manera de pesca, que es, gloria al Señor, pesca con red arrojadiza. Esa es la tercera. La tercera, que era como una red circular, que cuando veían los peces, ellos tiraban la red y esa red tenía como piedras, tenía como pesos en la orilla, y la red lo que hacía era que hundía y atrapaba a los peces, y cuando subía atrapaba una gran cantidad de peces. Entonces, esa red no habla a nosotros de actividades, de campañas al aire libre, no habla de actividades grandes. Gloria al Señor, la iglesia tiene que aprender a hacer actividades grandes. ¿Por qué? Porque si en el mundo, las empresas del mundo, las licorerías, las cervecerías, las empresas que promocionan cigarros, hacen sus eventos a gran magnitud, la iglesia también tiene que aprender a hacer eventos que verdaderamente traigan una gran cantidad de peces a la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. La siguiente y última manera de pesca es la pesca con red barredera. Esta es diferente, pastora, porque esta red lo que hacían era que entre dos barcos ponían una red y empezaban los barcos a navegar, y la red, como iba en el medio, todos los peces que encontraban en el camino, la red lo atrapaba. O sea, eran dos barcas, una aquí, y ponían una red entre ambas barcas, y las barcas entonces empezaban a navegar y todos los peces que encontraban en el camino lo arrastraban. ¿Qué me habla eso a mí? Me habla a mí de las iglesias que se unen. Gloria al Señor. De dos barcas que se unen para atrapar peces. Cuando tú te unes como pastor a otro pastor, cuando nos unimos como confraternidad y hacemos actividades grandes, ¿para qué? Para que la gente se convierta, para que la gente reciba la palabra, y que nosotros no estamos pendientes dónde se va a congregar, el interés es que se conviertan, el interés es que verdaderamente den el paso. Gloria al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Que cuando los pastores se unen y empiecen a dar actividades juntos y empiecen a apoyarse unos al otro, Dios va a traer a la iglesia lo que hayan de ser añadido, porque en la unidad de la iglesia el poder del Espíritu Santo se mueve con toda libertad. Amén, amén. Entonces, pastora, esto es lo que teníamos para hoy como evangelismo de poder. Dando a entender, pastora, estas 4 herramientas, lleno del Espíritu Santo, ayunando y orando, buscando a Dios, podemos entonces nosotros provocar verdaderamente que en nuestras iglesias haya un evangelismo de poder. La palabra dice en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y la palabra poder aquí es la palabra dínamos, que significa dinamita, explosión. El evangelio que predicamos es un evangelio de poder, de explosión y de autoridad. Y yo creo, pastora, que Dios levanta jóvenes llenos del power de Dios,
lleno de la dinamita de Dios, lleno del yo creo que hay personas que son bombas bombas atómicas espirituales a punto de detonar. Ay, 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 ay. Oh, amén. Gloria a Dios. Quizá te ve muy pasivo, muy tranquilo, pero no saben lo que tú portas adentro. No conocen la dinamita, la explosión, la palabra que Dios ha puesto dentro de ti. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Así que Dios le bendiga y gracias por permitirnos compartir con ustedes esta palabra. Pastor, también podemos verlo eso en Primera de Tesalonicenses 1, ¿no? Donde 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Dios quiere que nosotros estemos unidos como cristianos. Muchas veces, lo que usted estaba diciendo, que a veces tenemos que tener unidad. Donde hay unidad, Dios se manifiesta mucho más y comienza a trabajar. Cuando nosotros tenemos oportunidades, a veces hay personas que se ocultan y tienen cosas maravillosas que pueden explotar, que pueden desempeñar en algo especial para Dios. El Señor ya quiere hombres y mujeres que estemos comprometidos a hacer cambios, a hacer cosas explosivas, porque Dios está a la puerta. Dios está a la puerta y no tenemos que callar, sino más bien hablar y decirle a la gente que Jesús, con su Padre y Espíritu Santo, quiere lo mejor para nosotros, que nosotros podamos tener ese cambio, que nosotros podamos revolucionar, que nosotros podamos tener una explosión total y predicar el evangelio con poder, ¿no? Que seamos personas comprometidas a ese evangelio que Jesús, cuando vino a la tierra, lo hizo para cambiar, trastocar. Muchos de los fariseos hablaron muchas cosas de él, muchos de la gente dijeron que era loco, que era brujo, que era tantas cosas, pero no nos interesa. Jesús y Dios quiere lo mejor, que nosotros hagamos cosas diferentes, que hagamos cosas que verdaderamente revolucionemos el mundo entero, porque va a haber tiempos muy difíciles, pero en esos tiempos difíciles ahí donde va a estar el Señor manifestándose con cosas maravillosas. Gloria a Dios. Así es, pastor, así es, como usted ha dicho, gloria al Señor. Lo que queremos verdaderamente es que la iglesia vuelva a manifestar el poder de Dios. ¿Sabe qué, pastora? Que me llama la atención y es algo que me acordé ahora. Y es que cuando hablamos de evangelismo, tenemos que saber que la palabra evangelismo viene de evangelio. Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias. Amén. Entonces, el problema es que en este tiempo hay mucha gente que está predicando algo que está muy divorciado de la buena noticia, porque están predicando juicio, están predicando tú te vas para el infierno, están predicando si tú no te arrepientes te vas a perder. Entonces tú no estás predicando el evangelio, tú estás predicando otra cosa, pero no es el evangelio, porque el evangelio es buena noticia. Que tú le digas a la gente que a pesar de la pandemia, que a pesar de la situación, Dios sigue restaurando, Dios sigue levantando, Dios sigue salvando, Dios sigue libertando y que hay solución para esa persona. Esas son las buenas noticias que tenemos que predicar. Un mensaje de esperanza, un mensaje exclusivo, gloria al Señor, inclusivo, porque a veces predicamos un mensaje que no es inclusivo. Es un mensaje donde nosotros echamos a la gente fuera de Dios. Pero nosotros no estamos para categorizar a nadie. Nosotros no estamos para decir quién se salva y quién no se salva. Nosotros estamos para decirle a la gente que Dios le ama así como ellos son, porque Dios es que se encarga de restaurar y de cambiar el corazón de aquellos que abren su corazón para que Él entre. Amén, gloria a Dios, amén. Es un evangelio de cambios, un evangelio de amor, porque cuando Jesús vino a la tierra, vino a dar amor. No le importó nada, él quería hacer lo que su padre le había mandado. No, y esto es lo que debemos de entender. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿no? Que él era el Hijo de Dios, que él podía nacer en un mejor palacio, tener las mejores cosas, pero él hizo lo que su padre le encomendaba hacer. Y cuando él comenzó a hacer lo que su padre le mandó a hacer,
la gente comenzó a seguirlo, pero cuando en el momento que Jesús lo iban a crucificar, estaban diciéndole muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de estar él en la cruz, Jesús amaba y decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y es duro, pero Jesús lo hizo, pero lo hizo por amor, que es lo más importante. Así es, por amor. Pastor, antes de terminar, quiero mandarle un saludo al pastor Sebastián Quiñones, a su esposa, la pastora, y a los hermanos que allá, que cuando estuvimos allá, estuvimos compartiendo, de verdad que los extrañamos y le mandamos muchas bendiciones. Al Amén. ministro que está detrás de cámara también, gloria al Señor, que el Señor lo bendiga grandemente. A todos los jóvenes de allá de la iglesia, y yo sé que ustedes están haciendo un trabajo bien bonito y el Señor lo va a seguir ensanchando, amén, que va a seguir trayendo crecimiento, porque están haciendo un trabajo bien bonito y creo que hay mucha. Marcos Amaya, ahí gloria al Señor, veo que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que Dios, a través de lo que ustedes hacen, va a traer un avivamiento acá y a Guayaquil, y hay muchos jóvenes en Ecuador, y yo creo que Dios va a levantar jóvenes allá en Ecuador llenos del poder de Dios, que Dios va a levantar una generación, porque hay una generación que clama, hay una generación que ha decidido decirle no al mundo y decirle sí a Cristo, decirle sí al Señor. Créame que no es fácil para un joven en este tiempo ser cristiano, pero creo que hay jóvenes valientes que han decidido servirle al Señor y que están decididos a predicar un evangelismo de poder. Porque este tema, pastora, creo que el tema que ustedes han puesto es un tema desafiante. Creo que es un tema de gente que no está conforme con lo que está viviendo y quieren manifestar un evangelismo de poder. El evangelismo que, gloria al Señor, que está de acuerdo a la palabra que está escrita en la Biblia. Porque a veces leemos la palabra y vemos a Jesús haciendo milagros, sanidades, vemos al Señor haciendo tantas cosas, pero no vivimos eso. Entonces hay que ver qué está pasando, por qué no podemos ver los milagros de antes. Y creo, gloria al Señor, que lo que tenemos que hacer es volver otra vez a bogar mar adentro, allá a la profundidad donde está la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Sí. Pastor, a mí me llamó muchísimo la atención que este tiempo de pandemia que hemos estado teniendo, que ya está como calmándose, no sé, pero Dios ha hecho algo muy importante en la vida de cada uno de los hogares y no sé, pero hemos hecho iglesias dentro de casas. Se han hecho iglesias dentro de casa. A veces el enemigo ha querido dañar los templos para que nadie pueda entrar a los templos, pero sabemos muy bien que dentro de casa nosotros hemos hecho una casa de oración en cada lugar, y eso es lo que Dios ha cambiado y ha hecho esa esperanza en los corazones de las personas. Muchas de las personas han aceptado a Cristo en su corazón, ¿no? Y ellos saben muy bien que a pesar que hay muertos, que han sus familiares, amigos y todo, pero Dios ha ayudado, ha sustentado los hogares de las personas, ¿no? Gloria Así a Dios. es, pastora. Gloria Así a Dios. es. Así es, pastora, como usted dice. Gloria al Señor. Esta pandemia no ha podido limitar el evangelio, el evangelismo. Ahora la palabra se predica más que antes. Gloria al Señor. Pero creo que todo eso fue solo una estrategia ¿para qué? Para que la gente sea sensibilizada. Pero yo creo que ahora la iglesia tiene que volver otra vez a los templos. Y hay mucha gente que se ha quedado en las casas, que se ha quedado acomodado en la casa, que quieren ver los cultos online, pero no, tú tienes que salir, tienes que volver a la iglesia, tienes que soltar el miedo, tienes que soltar el temor, porque los milagros se arrebatan. Hay cosas que no suceden si no es dentro de la iglesia, dentro del templo. Recuérdese que había un hombre que era cojo y estaba a la puerta de la Hermosa, pero él no había entrado al templo porque tenía una situación en su pierna, y dice la palabra, según la Biblia, dice que nadie podía entrar al templo si tenía una dificultad física, un problema, una situación. Y cuando él fue sanado,
a través del apóstol Pedro y Juan, dice que él entró al templo y adoró a Dios. Entonces hay gente que no tienen nada físicamente y se han quedado en su casa acomodados. Entonces, ¿cómo podremos predicar un mensaje de poder si estamos acomodados? Si no nos salimos de la comodidad, si no tenemos compromiso con la cosa de Dios. Tenemos que ser personas comprometidas, porque Dios solo se compromete con gente que se compromete con Él. Gloria al Señor. Hay gente que quiere que Dios lo use en cosas grandes, pero ellos no le son fieles a Dios en las cosas pequeñas. Entonces, si queremos hablar de un evangelismo de poder, tenemos que hablar de algo que tiene que ver con todo lo que es excelente. O sea, que empecemos a darle a Dios la excelencia en todo lo que hacemos, para que entonces Dios nos tome en cuenta y derrame su poder sobre nosotros y podamos ser usados por el Señor. Amén. Amén, amén, pastor. Bueno, nosotros aquí sí estamos dando nuestros cultos dentro de la iglesia. Estamos los días lunes, martes, jueves, sábado y el domingo 2 cultos. Y entonces estamos trabajando mucho para la obra del Señor. No tenemos que quedarnos estancados, sino más bien despertar y hacer lo que el propósito que Dios quiere, ¿no? Porque la palabra de Dios es tan clara cuando dice ir y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es hacer conforme como Él quiere, no hacer a nuestra manera, sino más bien a la manera de Dios, como Él quiere que lo hagamos, ¿no? Tenemos que despertar, iglesia, tenemos que despertar y buscar cada día de Dios. Por eso dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero muchas de las personas quieren lo añadido, pero no quieren buscar de Dios, el compromiso con Dios, el compromiso, el querer hacerlo, sino que quieren lo añadido, quieren lo después, pero no quieren el esfuerzo, el sacrificio, tantas cosas que podemos hacer. Entonces, pastor, me siento muy contenta de tenerlo. Le voy a presentar a Adiel. Adiel. Yo creo que usted no lo ha visto. A ver. ¿O sí? Ve, él está. Ven, tu primera aparición con papá. Míralo ahí. Wow. Sí, hola. Él es el baterista de la iglesia. Está jugando, ¿no? No, y le mando un fuerte abrazo a su esposa, ¿no? Ya, ella la está escuchando. ¿Mande? Ella la está escuchando. Ah, gloria a Dios, ¿no? Bueno, me siento contenta, pastor, de haberlo tenido en este programa de Sembrando Vidas a través de la palabra. Es nuestro primer programa, ¿no? Y bendecimos la vida de cada una de las personas que están viendo. Pero antes de despedirnos, pastor, necesito una oración, ¿no? Que usted pueda orar por cada una de esas personas que están viendo la transmisión y que van a volver a verla, a pesar de que ya se cierre, ellos van a poder verla y ellos puedan también tener esa oportunidad de tener a Jesús en su corazón, de que puedan abrir y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que cada día nos das un minuto, nos das un tiempo de vida, ¿no? Y agradecer todo tiempo, pastor. Entonces, puede orar, ¿no? Y darle gracias a nuestro Señor. Amén, pastora. Vamos a estar orando, gloria al Señor, por las personas que están conectadas en esta hora. Vamos a estar orando para que esos jóvenes que me están viendo, esas personas que me están viendo, pues empiecen, gloria al Señor, a buscar la presencia de Dios y empiecen a tener un encuentro con el Espíritu Santo, porque creo que el Señor va a llenarlo del poder, de la unción, para que manifiesten un evangelismo de poder. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, doy gracias por esta transmisión. Te pido, Señor, que un encuentro con el Espíritu Santo especial en cada una de las personas, Dios mío, cada persona que está conectada en esta hora. Ven llenando con tu presencia, Señor. Ven fluyendo en una manera especial.
ven trayendo, Señor, vida y vida en abundancia, Dios mío. Padre, yo te pido en esta hora por aquellas personas, Señor, que tú vengas, Señor, en esta hora derramando una llenura sobrenatural del Espíritu Santo. Tu palabra dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, y vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tú traigas un avivamiento a las iglesias en Latinoamérica, en Ecuador, Señor, en Perú, aleluya, en Nicaragua, en Bolivia, en El Salvador, Señor. Venimos orando por Chile, por Argentina, venimos orando por Brasil, Dios mío. Padre, que así mismo, Padre, como vino una ola, Señor, en la pandemia, Dios mío, que ahora la ola que venga sea una ola del Espíritu Santo, sea una ola, Señor, que traiga milagros, que traiga sanidades, Padre, que haya una gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que van a ser transicionados en este tiempo, hay gente que van a ser tocados en este tiempo, hay gente que van a salir de la cueva en este tiempo, hay gente que Dios los saca del anonimato. Hay gente que va a ser transicionada. Aleluya. Hay iglesias que van a crecer, iglesias que tenían tiempo, aleluya, esforzándose y no habían podido crecer. Aleluya, pastor, el Señor te dice: no te rinda, avanza, métete con Dios, boga mar adentro, porque ahora vas a pescar gran cantidad de jóvenes, de hombres, de mujeres, misioneros, aleluya, gente que va a ser tocada por el poder de Dios. Hay personas, yo veo cómo los milagros van a ser desatados en Latinoamérica. Le manso kenda limanso le bacanda la macay le manso kutale andaya la makema soya la makema o rabacanda rabakibaso anda kenda libaso aquatuanema qua. Los paralíticos se volverán a levantar, aleluya, volverán los milagros, volverá la manifestación, aleluya, volverá la gloria de Dios a la iglesia, volverá la gloria de Dios a los altares, volverá la gloria de Dios a los ministerios, aleluya, alabado. Los mensajes vacíos y secos desaparecerán y vendrá una palabra ungida, vendrá una palabra de poder en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo. Hay jóvenes que están siendo ministradas en esta hora. Hay personas que están siendo tocadas en esta hora. Hay ministerios que van a ser levantados, gloria al Señor, a una dimensión sobrenatural del poder de Dios. Oh, Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la pastora Ruth Quiñones. Te damos gracias por el pastor Sebastián Quiñones, por su esposa. Padre, te damos gracias por los hermanos de la iglesia, Señor. Oh, Padre amado, Huerto de los Olivos, Dios mío. Padre, te pedimos por ellos. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a la iglesia, que tú bendiga, Padre amado, cada vida, Señor, que está ahora mismo conectada, Señor, en esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias, pastor. Amén. Muy bien que el tiempo es oro, dice, ¿no? Pero también los invitamos todos los domingos a las 18 horas, hora de Ecuador, ¿no? Para que puedan ustedes sintonizar, conectarse y poder participar de este tiempo maravilloso donde dice la palabra de Dios, dice, sembrando vidas a través de la palabra. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? A cada uno de ustedes, ¿no? Y puedan ustedes tener el tiempo para la semana que viene. Saludamos a Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, otros países espectaculares, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Pastor, que Dios me lo bendiga a usted y a un saludo al pastor Edgar Preston, ¿no? Entonces, nos vemos, pastor. ¿Tiene algo que decir? Pastor, díganos nomás. Amén, pastores. Bendiciones. Y nos vemos en la próxima transmisión. Que el Señor siga expandiendo su ministerio. Y le damos las gracias a Dios y a todos ustedes por invitarnos. Así que Dios le bendiga, pastora. Se le quiere mucho. Amén. Bueno, nos despedimos, que Dios me los bendiga. Te habló tu hermana en Cristo, Ruth Quiñones, desde Ecuador. Un fuerte abrazo.